Cierra los ojos. Imagina que escuchas un zumbido como el del refrigerador, que no para de sonar. Imagina que la luz no ilumina, es una luz que lastima. Ahora imagina que tu ropa raspa como una espina. Y ahora trata de ver todo eso y cómo nadie lo entiende. Este es el inicio de la vida sensorial de muchas personas en el espectro autista. Hoy vamos a ver el mundo sensorial del espectro. Amiga, ¿qué tienes que decir al respecto? Ay, es un tema súper interesante, ¿no? Y que al final del día nos lleva a la parte medular, ¿no? De entender, comprender y atender el autismo, ¿no? No podemos pensar en intervenir en ninguna de las áreas si no conocemos un perfil sensorial de los alumnos con autismo, ¿no? Sabemos que pues tiene que ver con cómo se procesa la información a nivel cerebral y a veces pues bueno, también nos implica indagar, estudiar un poquito más. A veces pensamos que pues tiene que ver con los sentidos, los famosos 5 sentidos, ¿no? Que conocemos, y no son 5, son 7 sentidos. Hay 2 sentidos internos de los que poco se habla, ¿no? El sentido propioceptivo y el vestibular, que bueno, tienen que ver con la cuestión del equilibrio, de la conciencia corporal, y entonces esto lleva o tiene algunas implicaciones en el autismo, ¿no? Podemos ver esta tal vez torpeza motora, esta dificultad de coordinación, estos movimientos estereotipados, y entonces a veces creemos que solamente hay que enfocarnos en la parte visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa, pero es importante conocerlos desde un enfoque integral, ¿no? La importancia de pensar en que la intervención en el autismo no debe ser solamente académica. Eso es muy importante, maestros, porque a veces creemos que tenemos como objetivo, lo primero que voy a hacer este mes es que mi alumno conozca su nombre, que lo escriba, que lo repase, y entonces a veces yo veo niños así haciendo bolitas de papel y yo les digo, ni lo hizo él, porque terminas tú como maestra, a ver, ya le tomas la mano y pégalo, toma resistol y embárralo. No lo hizo él. Al final del día, hay que ser muy objetivos en esto. Sí es importante que conozca su nombre, pero creo que es un segundo momento. Creo que la parte sensorial es lo primero que tenemos que conocer en el autismo. Recordemos que no hay nada en el cerebro que no haya entrado a través de los sentidos. Todo lo que conocemos, lo que sabemos en este momento, ese aprendizaje, pues llegó a través de los sentidos, ¿no? Y por eso es muy importante, pues, conocer qué áreas estimular y qué áreas proteger, ¿no? En la parte sensorial. Identificar si hay hiper o hiposensibilidad, y qué importante saber que si no logramos cuidar o atender esta parte del sensorial, un estímulo externo puede ser una sobrecarga sensorial y puede llevar al alumno a tener una crisis sensorial, emocional, conductual, y entonces es nuestro trabajo, nuestro objetivo, creo yo, conocer, atender y prevenir esta parte, ¿no? En este sentido, considero importante que como maestros, yo siempre les digo, es que lo primero que hacemos, queremos hacer una evaluación diagnóstica, y entonces quiero saber si sabe su nombre, si sabe escribir, si conoce quién es su mamá, quién es su papá, y eso es muy importante, pero es más importante conocer qué le gusta, qué no le gusta, qué le desagrada, qué lo altera. Algo importante, yo creo que se relaciona significativamente la parte sensorial con la parte emocional o la crisis, algo que no hay que hacer. En muchas ocasiones los alumnos con autismo tienen un objeto, una cobijita, un peluche, algo que les da calma. Si su familia, si los papás te comentan que ese objeto les sirve para regularse cuando hay una sobrecarga sensorial, permite que lo lleve a la escuela.
porque a veces no permitimos, si es que en la escuela no se traen juguetes, si es que no porque todos lo quieren, y entonces pues implementa que todos traigan un peluche, que todos tengan su peluche, pero ten la certeza de que ese peluche, si le permite regularse de una sobrecarga sensorial, esté en el aula. Y algo importante, incluir a un alumno con autismo no significa incluir al resto, sino el resto no tiene autismo. Como luego decimos, es que ¿por qué va a traer un peluche? Todos lo van a querer, que todos traigan un peluche. Y es una estrategia que la hago pensando en uno, pero nadie queda fuera. Es creo que una parte medular. Y bueno, en este sentido del procesamiento de la información, ¿qué nos puedes comentar, amiga? Sí, amiga, esto es muy importante y ahí es donde también está la inclusión, ¿no? O sea, no podemos dejar fuera el cerebro típico, porque al rato va a venir otro problema, ¿verdad? Entonces lo que queremos es más bien que todos puedan encontrar la calma, pero sí es cierto que el cerebro en el espectro tiene una sensibilidad mayor por lo que dijimos anteriormente. Estamos teniendo un filtro más reducido para poder tener toda esta información. No descarta tanto como el cerebro típico. El cerebro del espectro está englobando toda esa información al mismo tiempo. Y como dijimos, pues ya hay varios estudios. Hay algunos estudios donde se ha visto que efectivamente pues hay diferentes áreas donde hay menos tejido o el tejido está de alguna forma distinto. Una de ellas es el cerebelo, como dijimos, el cerebelo es una estructura que se encarga pues de la coordinación, pero también tiene que ver en el área social, ese funcionamiento cerebral, esa estructura de la base del cráneo es muy importante y efectivamente las alteraciones o los cambios, más bien diríamos el funcionamiento diferente en el cerebro atípico del espectro tiene que ver con estar hiperestimulado o hipoestimulado. Hiperestimulado, casi siempre estas dificultades la vamos a ver en el sistema táctil, como bien dices, en el sistema vestibular y en el propioceptivo. Ahí es donde vamos a ver estas dificultades, como hay niños que agarran las cosas así porque crees que no quiere tocar todo. ¿Por qué crees que no quiere agarrar con todo? Porque está teniendo una hiperestimulación, obviamente, a nivel táctil. Estamos viendo que la hipoestimulación también se puede presentar en este cerebro, que hay dolores terribles que a nosotras nos matarían. ¡Ay, me estoy muriendo! Y el cerebro del espectro, como si nada. Parece que tienen esa hipoestimulación que bueno, tiene su parte contraria porque esto puede llevarlos a tomar riesgos que los pongan pues en una situación de peligro quizás. Y ahí es donde podemos ver que esa hipoestimulación también se ve en estos sistemas, en el propioceptivo, en el vestibular, y por eso es que pueden tener riesgo de accidentes, de caídas, de no medir porque no sintieron que había riesgo en ese momento, ¿no? Entonces esta hiperestimulación se puede presentar en diferente medida en cada niño. Por supuesto, cada quien puede presentar algo en específico que le molesta y todo eso es lo que tenemos que empezar a conocer. Que obviamente el sistema táctil es uno, ¿verdad? Como podemos ver que hay niños que con eso mismo se pueden relajar. Estábamos hablando de que hay estrategias muy buenas en el salón de clases. Hay algo que se le llama rincón de la calma, que tiene que ver con que el maestro diseñe un espacio o una ambientación de bienestar. Yo llegué a ver uno muy bonito en un congreso de una maestra que les hacía como una casita de campaña y dentro de esa casita de campaña estaban todos los juguetes sensoriales que el niño podía tener en el momento de la crisis o en el momento del desborde neurológico. Esto es muy del espectro. Por eso decimos a un niño típico le puede llamar la atención una cosa, al atípico o el espectro le llama atención otra cosa totalmente distinta. Este es un juguete que pues ustedes van a decir, esto a mí qué me importa, ¿verdad? El cerebro típico pues no le va a interesar esto. La verdad es que con este juguetito yo he visto a niños en mi consultorio salir de la crisis porque ¿qué creen? ¿Y qué dijimos? El cerebro atípico le gustan los detalles y le gusta la lentitud.
el cerebro típico no es un poco más acelerado, ¿verdad? No le interesa seguir la gotita que va cayendo, que va de nivel a nivel, que pues va de a poquito. Estoy enfocadísima en la gotita. Y tú... Y bueno, esta gotita para algunos es relajante, para el cerebro atípico. El cerebro típico quizás ni le importe y ni le vayas a sacar un juguete de estos porque van a hacer más berrinche. Esto no tiene nada de relajante para ellos. Pero para un cerebro atípico, lo detallado, lo que va de a poquito, es algo que les relaja bastante. Estarle dando vueltas, horas pueden estar solo viendo cómo las gotitas van saliendo y van cayendo en nivel a nivel. Esto es totalmente, pues, nada interesante para el cerebro típico, que podemos ver que en la parte táctil, pues, hay muchas estrategias relajantes. Esto puede ser más del cerebro típico, pero también a algunos cerebros atípicos les interesa como algo que pueda relajar la parte muscular, que es lo que estamos buscando con este movimiento, que los músculos estén relajándose y estén estirándose. Podría ser relajante, no necesariamente en todos los niños en el espectro autista, pero bueno, esta es una como estrategia muy generalizada que se ha utilizado. Pero ¿qué pasa de la parte olfativa? La verdad es que el olfato es un sentido que puede ser muy relajante, porque recordemos que el olfato se conecta con las memorias. Entonces, a veces algo olió como algo que me relajaba, ¿verdad? Eso es algo que puede ser una estrategia muy clave en el espectro, pero que como todos los casos hay que buscarles el modo. La verdad es que esto no va a funcionar con todos. Por eso los juguetes sensoriales se dejan como parte de un escenario ambientado para la relajación y no es que uno le vaya a funcionar a todos, ¿verdad? Aquí podemos ver que, por ejemplo, este olor es un olor que es muy relajante para algunas personas que se los he puesto, pero la verdad es que hay algunos que dicen, guácala, huele bien feo. Y pues esto es una mezcla que es, en general, se ha estudiado como relajante porque es una mezcla dulce. Esto obviamente trae hierbas relajantes, también estamos viendo que trae copaiba. La copaiba pues es algo que es un estabilizador del sistema nervioso, pero que huele amaderado. En otro caso tenemos aquí lavanda. La lavanda ya sabemos que hay estudios que puede dar esta sensación de relajación, no para todos los cerebros, pero sí para algunos, ¿no? Y obviamente pues este olor a algunas personas les relaja. Eso se lo puse a una pequeñita en el espectro autista y me dijo que olía a su muñeca. Entonces en ese momento se calmó, de verdad, de estarme aventando casi el zapato. La puse a olerlo y dijo, huele a mi muñeca. Es una estrategia que puede funcionar. El olfato se comunica con las memorias, entonces por eso es que es muy importante que tratemos de evocar algo que pudiera ser relajante. Y un olor suave, por ejemplo, el de vainilla, el de estas hierbas relajantes, a veces tiende a tener una función relajante, ¿no? Estamos viendo que pues todo esto de lo táctil para el cerebro típico es algo que puede ser relajante, para el cerebro atípico no. Por ejemplo, esto pues puede ser relajante para algunos y para otros no. No les gusta, por ejemplo, la sensación de que sea como tan baboso, ¿no? O que sea algo, a ti ni te gusta tampoco. No me gusta embarrarme. La verdad a mí sí me gusta embarrarme y bueno, hay gente que sí, esto lo uso mucho en el espectro. La verdad he visto que en general sí les gusta embarrarse más bien en lugar de lo que dijéramos, ay no le va a gustar porque está como muy de que se va a ensuciar. En realidad no es tanto cuando estamos viendo que el deterioro o la diferencia en la sensibilidad no es tanto táctil, y por eso es que hay muchas estrategias de diferentes tipos que obviamente encontramos en cualquier lado. Son cosas bien sencillitas. Por ejemplo, pues esta arenita, la verdad yo lo que los he puesto es estar jugando nada más con la arena y me dejan todo pues bien feo, pero un poco sucio. un poquito sucio, pero de verdad se calmó. O sea, ahí es donde de verdad digo, mira, el estar
viendo cómo caen las moronitas y cómo está él pues también haciendo ahí cosas con sus manos en algún utensilio, en alguna cosa muy sencillita. La verdad es que no requiere de mucho porque todo esto pues ya está mucho a nuestro alcance. Y todos estos juguetes sensoriales son los que se tienen que tener en tu rincón de la calma, que es lo que vamos a hacer siempre para poder buscar su relajación. Y ahí tenemos que incluir a todos los sentidos, el tacto, el olfato, la parte visual, como dijimos, que no sea algo muy iluminado, que no sea algo que sea muy desgastante. A la parte de la luz clara es más para el cerebro típico. La parte de la luz tenue es más para el espectro autista. A ellos les gusta más ver todo como que no hay luz, como que está bajado. A algunos les he preguntado, ¿bajo todas las persianas? Sí, baja las persianas, ¿no? ¿Apago la luz? Sí, apaga la luz. Apago la luz, ¿cuál es el problema? Aquí hablamos a ciegas, pero la cosa es que estemos buscando su relajación, y si nos fijamos, pues no, a veces no tenemos como esa actitud de buscar el modo para todas estas estrategias, porque tenemos que incluir a todos los sentidos y diferentes tipos de dificultades. Habrá un niño que sea pues muy sensible a esta textura. Habrá niños que les guste embarrarse y que quieran estar viendo qué pasa con todo eso. Entonces hay que buscarles el modo a todos, y en estos sistemas sensoriales es lo que los tenemos que enfocar mucho. Como vemos, en la parte táctil es algo muy valioso, en la parte auditiva es algo muy valioso, no sobrecargarlos. La parte visual no hay que sobrecargarla tampoco, porque eso lo sobrecargamos todo el tiempo, y entonces ahí es donde vienen las problemáticas. Pero cuéntanos, amiga, ¿qué otras estrategias hay? Sí, bueno, creo que ya nos mencionaste algo muy importante, que es ese famoso rincón de la calma, ¿no? Que todos los maestros deberíamos tener en el aula. Haya o no haya espectro autista o cerebros atípicos. Un rincón de la calma es una estrategia para todos los alumnos. Y aquí hablamos de inclusión. Qué importante hacer énfasis en la inclusión. No es lo mismo integración que inclusión. No es lo mismo participación y simulación, ¿no? Puedo tener un alumno con alguna condición específica o algún trastorno del espectro autista o no autismo, pero participa o no participa en actividades. No es lo mismo que esté nada más en el asiento, en la butaca, simulando que hace algo, ¿no? Pero justamente este enfoque de inclusión habla del derecho a la participación, al acceso a la participación en el aprendizaje. Y justo este rincón de la calma es una de las estrategias, ¿no? Tenemos que pensar en que la educación ahora es equitativa. Bueno, nos habla de una parte equitativa, darle a ese alumno lo que necesita, ¿no? Y entonces, si yo identifico que mi alumno requiere un espacio para la calma porque constantemente se enfrenta a situaciones de crisis o sobrecargas sensoriales, pues bueno, es mi obligación como maestro, no es si quiero, es un derecho que ellos tienen, y nosotros somos garantes de derechos, ¿no? Al estar el alumno en el aula, yo tengo un compromiso. Entonces, trabajar con esto, implementar estos rincones es una estrategia muy importante, pero súper significativo también implementar en algunas ocasiones las protecciones táctiles, no forzar. Sí es importante tener diversidad de recursos o de materiales que nos ayuden o ayuden al alumno a regular, pero no forzamos. En ese sentido, si te decía yo, no puedo tocar algo. Dicen que todos tenemos algún grado, algo que nos desagrada. Yo no puedo tocar, yo no puedo sentir mis manos, me da ansiedad y no tengo autismo. Pero puedo comprender lo que experimenta una persona con autismo. Pero si a mí me dices, tenemos que hacer palabras con plastilina o más, algo que sea masa, me puedo poner unos guantes de látex. Y entonces no quedo fuera de la actividad, me estás incluyendo, pero tengo una protección sensorial y entonces mis manos no se ensucian, ¿sí? Entonces es un proceso importantísimo el identificar las características sensoriales de los alumnos, identificar qué le agrada, qué le desagrada, qué le molesta, y entonces en este sentido
nosotros como docentes, como especialistas, tenemos que ser muy cuidadosos, muy observadores para identificar. Yo les decía, los guantes a mí me encantan, pero también hay alumnos que no van a tolerar ni el guante. Entonces, es ir probando. Esta es una prueba de ensayo y error porque no tenemos la receta específica a la intervención para cada alumno con autismo, porque como hablamos de un espectro, todos son diferentes. Las necesidades, las características, todo varía de una forma significativa. Y en este sentido, pues bueno, aparte del rincón de la calma, es muy importante que les demos estructura, que les demos rutinas dentro del aula, el orden es muy importante. Sabemos que la rutina es más del hemisferio izquierdo, entonces trabajemos con estructura, trabajemos con rutina. Aquí hay algunos, les decimos nosotros pictogramas, algunos ejemplos, como son más visuales, decimos que ellos identifican más de forma visual, es importante que demos rutina. Por ejemplo, aquí había uno que quiero mostrar, les decimos pictogramas, es como el paso a paso para ir al baño, ¿no? Y como no hay una comunicación verbal, si yo no me puedo dirigir a una persona con autismo y pretender que me entienda 5 indicaciones de corrido, cuando vayas al baño, pues no sé, o sea, te bajas el pantalón, tienes que hacer, después tienes que limpiarte, te subes, te lavas las manos. Son como, es una sobrecarga sensorial. Porque sabemos que en el autismo algo muy importante, no es general, pero en la mayoría de los casos hay un trastorno del procesamiento sensorial. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro procesa la información de manera diferente, que tiene que ver con una sobrecarga sensorial y que cuando yo proceso una información, mi cerebro emite una respuesta. Pues en muchos casos su cerebro no emite esta respuesta porque el cerebro no está procesando la información, no está aprendiendo, no está comprendiendo lo que yo quiero que comprenda. En este sentido, el que yo tenga unas imágenes es una comunicación no verbal, pero sí visual, sí le está dando un orden a seguir, ¿no? Y de forma visual puede comprender el paso a paso, pero también le está dando una rutina, ¿sí? Esto es solo un ejemplo de un pictograma para ir al baño, pero en cada rincón del aula, en cada material, en cada actividad es importante que tengamos pictogramas, o hay unos, yo les digo mini pictos. Si yo sé que él tiene que colorear, recortar, escribir, 3 imágenes. La primera representa recortar, la segunda colorear, la tercera escribir, y entonces le estoy ayudando a que procese información a través de la vista. Esto es muy importante porque cuando no comprendemos que hay un trastorno de procesamiento sensorial o que puede haber un trastorno de procesamiento sensorial, podemos pretender que él me comprenda y trabaje igual que el resto de los compañeros, y entonces queda fuera y ahí no hay inclusión. Tenemos que comprender y con base en esto, pues atender, ¿sí? Y pues bueno, en este sentido, no sé si quieras agregar algo más sobre este importante tema de la respuesta o la atención sensorial en el autismo. Nos gustaría invitarlos, si ustedes en casa o maestros tienen o comparten alguna experiencia o han sido partícipes de alguna experiencia relacionada con la parte sensorial, con la crisis de un alumno o una persona con autismo, si tienen alguna duda, algo sobre lo que quieran indagar, que nos lo puedan dejar en los comentarios, o bien si nos pueden compartir alguna experiencia también. Yo creo que esto se trata de enriquecernos, de compartir experiencias y que pues bueno, sigamos conociendo un poco más del autismo, comprendiendo la importancia de la inclusión y pues bueno, aquí invitarlos a que cada que nos refiramos nos queramos referir a una persona con autismo, justamente no es lo mismo decir autista que persona con autismo. La palabra persona, o sea, nos lleva a comprender que es una persona con derechos, con necesidades, sentimientos, etcétera, como todos nosotros, ¿no? Y entonces, si no sabes cómo llamarle, llámalo por su nombre. Si te gustó este video, dale like, comparte con las personas que tú consideres que es de vital importancia que tengan esta información, padres de familia, maestros y personas en general, y suscríbete. Si tienes alguna duda o te gustaría saber más sobre el tema del autismo, déjalo en los comentarios para nuevos capítulos.